Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para otro vídeo lleno de chismecito jugoso y análisis de lo que más nos gusta, el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en las redes sociales, la opinión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, específicamente en relación a su participación en la serie Leyla's Prosecutor o Fiscal Leyla, como se le conoce en español. Sí, lo sé, la sola mención de Kerem y Hande juntos genera un torbellino de emociones, recuerdos y, por supuesto, muchas preguntas. ¿Qué piensa Kerem de la actuación de Hande en esta nueva serie? ¿Hay algún tipo de rivalidad en juego? ¿O simplemente se trata de una valoración profesional como la que cualquier actor haría sobre otro colega? Pues bien, en este vídeo vamos a intentar responder a esas preguntas, analizando en detalle las declaraciones que Kerem ha hecho, las pistas que nos dan sus gestos y, por supuesto, lo que la comunidad de fans ha estado comentando en los foros y en las redes. Así que si eres de los que aman el drama turco, te interesan las relaciones entre los actores y actrices, y quieres estar al día con todas las novedades, este vídeo es para ti. Prepárense porque se viene fuerte. Antes de que nos adentremos en el análisis, les recuerdo que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre estamos hablando de sus series y actores favoritos. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les gusta este tipo de contenido. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para entender la situación, primero tenemos que refrescar un poco la memoria. Todos recordamos con cariño y para algunos con un poco de nostalgia, la época dorada de Love is in the Air, donde Kerem y Hande protagonizaron una de las historias de amor más icónicas de la televisión turca. Fue una serie que rompió récords de audiencia, conquistó corazones en todo el mundo y, por supuesto, generó mucho interés sobre la vida personal de sus protagonistas. La química entre Kerem y Hande fue innegable, y muchos fans llegaron a creer que su relación traspasaba la pantalla. Y efectivamente así fue. Ambos mantuvieron una relación sentimental durante algún tiempo, lo cual solo alimentó el cariño que el público sentía por ellos. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, se convirtió en un fenómeno cultural. La historia de Eda y Serkan, con sus idas y venidas, sus momentos de alegría y tristeza, cautivó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La química entre Kerem y Hande, que se manifestaba tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un ingrediente clave para el éxito de la serie. Los fans se enamoraron de la pareja y no dudaron en expresar su alegría cuando se confirmó su relación en la vida real. La fama de Love is in the Air fue tal que trascendió fronteras. La serie se transmitió en numerosos países y se tradujo a varios idiomas. Los fans internacionales se sumaron a la fiebre por Eda y Serkan, y el nombre de Kerem y Hande se volvió conocido en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre la serie y sus protagonistas. Los fans crearon clubes, foros y páginas dedicadas a la serie, donde compartían sus opiniones, teorías y fanfics. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Y aunque esto generó tristeza en algunos, no hay duda de que ambos actores han seguido adelante con sus carreras, demostrando su profesionalismo y talento. La ruptura, aunque dolorosa para algunos fans, no impidió que ambos actores continuaran su camino profesional. Ambos han seguido trabajando en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de roles. Ahora bien, Leyla's Prosecutor es una serie donde Hande Erçel interpreta el papel de Leyla, una fiscal con una gran determinación y que se enfrenta a complejos casos legales. La serie ha recibido críticas mixtas, algunos la han elogiado por su trama y la interpretación de Hande, mientras que otros han expresado ciertas reservas. La serie Leyla's Prosecutor marca un punto de inflexión en la carrera de Hande Erçel. La actriz, conocida principalmente por sus roles en comedias románticas, se enfrenta a un personaje más complejo y dramático. Leyla es una mujer fuerte, independiente y decidida, que lucha por la justicia en un entorno a menudo hostil. La serie aborda temas como la corrupción, la violencia de género y los abusos de poder, lo que la convierte en una producción con un enfoque más serio y comprometido. La interpretación de Hande en Leyla's Prosecutor ha generado opiniones divididas. Algunos críticos y fans han elogiado su capacidad para interpretar un personaje tan diferente a los que había
Interpretado anteriormente. Han destacado su compromiso con el papel y su habilidad para transmitir las emociones de Leila. Otros, sin embargo, han expresado ciertas reservas, argumentando que su interpretación aún no es lo suficientemente madura o convincente. La serie, además de la actuación de Ande, también ha sido objeto de debate en cuanto a su guión y su dirección. Algunos han considerado que la trama es interesante y que aborda temas relevantes, mientras que otros han criticado su ritmo y su desarrollo. La serie, como cualquier producción televisiva, ha sido sometida a un escrutinio constante por parte de la audiencia y la crítica especializada. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin y sus declaraciones. Desde que Leylas Prosecutor se estrenó, los fans y los medios de comunicación han estado muy pendientes de la opinión de Kerem. ¿Qué iba a decir? ¿Iba a apoyar a Ande públicamente? ¿Se iba a mantener al margen? Las expectativas eran altas y la curiosidad era palpable. Afortunadamente, Kerem no nos ha decepcionado. Aunque no ha hecho grandes declaraciones explosivas, sí ha dado algunas pistas que nos permiten entender su punto de vista. En primer lugar, es importante destacar que Kerem ha sido muy diplomático en sus respuestas. Ha evitado entrar en polémicas y ha mantenido un tono profesional y respetuoso. La diplomacia de Kerem en este contexto es crucial. Al evitar declaraciones sensacionalistas, ha demostrado madurez y respeto hacia Ande y su trabajo. Su postura cautelosa le permite mantener una imagen profesional y evitar controversias innecesarias. En una de las entrevistas en las que le preguntaron sobre la serie y la actuación de Ande, Kerem respondió algo así como: Ande es una actriz talentosa y una gran profesional. Siempre he admirado su dedicación y su capacidad para interpretar diferentes tipos de roles. Estoy seguro de que está haciendo un buen trabajo en Leylas Prosecutor. Esta respuesta, aunque no es una declaración de amor épica, sí es bastante significativa. Primero, Kerem reconoce el talento de Ande, lo cual es importante. Segundo, destaca su profesionalismo y su dedicación, cualidades que son muy valoradas en el mundo de la actuación. Tercero, evita cualquier tipo de crítica o comentario negativo, lo cual demuestra respeto y madurez. Y por último, aunque no lo dice explícitamente, da a entender que está seguro de que Ande está haciendo un buen trabajo, lo cual es una forma de respaldarla. Esta respuesta, en su sencillez, revela mucho sobre la personalidad de Kerem y su forma de abordar situaciones delicadas. No se trata solo de palabras vacías, sino de un reconocimiento genuino al talento y al esfuerzo de Ande. Además de sus declaraciones verbales, también es interesante analizar su comportamiento en las redes sociales. ¿Ha compartido algún comentario sobre la serie en Instagram o Twitter? ¿Ha dado un like a algún post relacionado con Leylas Prosecutor? Lamentablemente, en este sentido, Kerem ha sido bastante discreto. No ha hecho ningún comentario público sobre la serie ni ha interactuado en las redes sociales con contenido relacionado a la serie. Esto, por supuesto, puede interpretarse de diferentes maneras. Algunos podrían pensar que está evitando cualquier tipo de controversia, mientras que otros podrían interpretar que no está particularmente interesado en la serie. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que Kerem es una persona muy reservada en lo que respecta a su vida personal y a sus relaciones. No es de los que hacen comentarios públicos sobre sus exparejas ni de los que se involucran en dramas mediáticos. Por lo tanto, su silencio en las redes sociales no necesariamente significa que tenga una mala opinión sobre la serie o sobre la actuación de Ande. Simplemente podría ser su forma de mantener la distancia y de no generar especulaciones. La discreción de Kerem en las redes sociales es una característica que ha mantenido a lo largo de su carrera. No es una persona que utilice las redes sociales para generar controversias o para exponer su vida personal. Prefiere mantener su privacidad y concentrarse en su trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que piensan los fans? La comunidad de fans de Kerem y Ande es muy activa y siempre está pendiente de cualquier movimiento. En los foros y en las redes sociales, se han generado muchísimas discusiones sobre el tema. La reacción de los fans ante la situación ha sido diversa y refleja la complejidad de las relaciones humanas y la forma en que el público percibe a sus ídolos. Algunos fans han interpretado las declaraciones de Kerem como una muestra de apoyo y respeto hacia Ande. Han elogiado su madurez y su profesionalismo, y han destacado la importancia de mantener una buena relación entre exparejas. Este sector de los fans ha valorado la actitud de Kerem y ha visto en sus palabras un gesto de cariño y respeto hacia Ande. Han reconocido la importancia de la madurez y la capacidad de superar una rel.
acción sentimental de manera civilizada. Otros, en cambio, han expresado cierta decepción por la falta de entusiasmo de Kerem. Han echado de menos un apoyo más explícito y han deseado que Kerem demostrara más cariño hacia Hande. Este grupo de fans, movido por el cariño que sienten por la pareja, ha expresado su deseo de ver un apoyo más evidente por parte de Kerem. Han echado de menos un gesto más afectuoso y una demostración de cariño hacia Hande. También han surgido algunas teorías conspirativas, como que Kerem podría estar evitando cualquier tipo de interacción pública por respeto a su actual pareja, o que podría estar guardando silencio por motivos profesionales. Estas teorías, aunque no estén confirmadas, reflejan la curiosidad y la especulación que generan las relaciones entre celebridades. Los fans, siempre ávidos de información, no dudan en analizar cada gesto y cada palabra para intentar descifrar lo que realmente está pasando. Lo cierto es que cada persona tiene su propia interpretación y sus propias expectativas. Y es completamente normal que los fans sientan diferentes emociones al respecto. Lo importante es respetar las opiniones de los demás y evitar los juicios precipitados. La diversidad de opiniones entre los fans es algo natural. Cada uno tiene su propia forma de ver las cosas y de interpretar las acciones de los demás. Lo importante es respetar la opinión de cada persona y evitar los juicios apresurados. En definitiva, la opinión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en Leylas Prosecutor es un tema que ha generado mucho interés y debate. Aunque Kerem ha sido muy diplomático en sus declaraciones y ha evitado entrar en polémicas, sí ha dejado entrever su respeto y admiración por Hande como profesional. Su silencio en las redes sociales puede ser interpretado de diferentes maneras, pero no necesariamente significa que tenga una mala opinión sobre la serie o sobre la actuación de Hande. Lo importante es recordar que ambos actores son grandes profesionales y que han seguido adelante con sus carreras, demostrando su talento y dedicación. El comportamiento de Kerem, en este contexto, es el de un profesional que valora el trabajo de su colega y que prefiere mantenerse al margen de cualquier polémica. En este análisis, hemos intentado responder a las preguntas más importantes que nos planteamos sobre este tema. Hemos analizado las declaraciones de Kerem, su comportamiento en las redes sociales y las opiniones de los fans. Hemos tratado de ser lo más objetivos posible, evitando los juicios precipitados y respetando las diferentes interpretaciones. El análisis de la situación ha sido exhaustivo y ha abordado todos los aspectos relevantes. Ahora bien, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues bien, en mi opinión, Kerem ha demostrado ser un profesional respetuoso y maduro. Ha evitado entrar en polémicas y ha valorado el talento y el trabajo de Hande. No ha hecho grandes declaraciones explosivas, pero sí ha dejado claro que tiene una buena opinión sobre ella. Y eso, en mi opinión, es suficiente. No necesitamos más drama ni más especulaciones. Lo importante es que ambos actores estén bien y que sigan triunfando en sus carreras. La conclusión final es que Kerem ha demostrado ser un profesional con una gran capacidad de respeto y madurez. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen una opinión diferente? ¿Qué esperan de la actuación de Hande en Leylas Prosecutor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus likes y por sus comentarios. Son ustedes los que hacen que este canal sea posible. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho o activar la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, para que todos podamos seguir hablando y disfrutando del maravilloso mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!